Estamos en el templo de Edfu. En realidad, esto no es un templo de culto, ni es un templo funerario. Ya sabéis cómo es ese tema. No lo voy a repetir. Aquí estamos en el templo de la conciencia. En esta parte este es uno de los templos preferidos para mí porque si bien trata casi exclusivamente la historia de la conciencia, del ser y la lucha interior, con alegorías que vamos a ver luego de Isis, Osiris, Set, Osiris destruido en 14 partes por Set, arrojado su cadáver al Nilo, Isis que busca rescatarlo, etc. Eso forma parte de la conciencia individual y colectiva. El halcón Horus, ya sabéis, hijo de Osiris e Isis, hijo del conocimiento y de la ciencia, es la conciencia. La importancia que tiene esto no es que hubiera un pajarito y los egipcios dijeran ¡ay, qué bonito pajarito! Y como vuela debe ser un dios. No, eso es un sentido pueril. En realidad, Horus es la parte que vuela de nosotros, la parte que no tiene limitación. Entonces, vamos a recorrer el templo metódicamente. Recomiendo siempre entrar por la derecha para hacerlo de un modo metódico. Lo podemos hacer también por la izquierda, pero hay cuestiones geobiológicas que nos permiten saber, esto lo sé gracias a algunos geobiólogos, que hay templos que hay que recorrer por la derecha, otros que hay que recorrer entrando por la izquierda. Algunos hay que entrar al templo, recorrerlo a lo mejor de izquierda a derecha, salir y luego recorrerlo por fuera. Siempre recomiendo recorrerlo por fuera. Primero, luego vamos a aparecer aquí en la puerta principal, entonces entramos. Sobre cómo recorrerlo por dentro, la verdad es que es bastante caótico, porque no me he puesto, tendría que hacerlo con Luis un día, pero no será en este viaje porque no tenemos tanto tiempo, hacer un poquito de medición con las varillas y definir cuál sería el ritmo mejor por dentro. Pero sí que el templo de Edfu por fuera se recorre primero, entrando por la derecha, dando toda la vuelta y luego entrando por la entrada principal. Aquí vamos a ver cosas tan importantes como el psicotrón que hay dentro. Lo explico aquí porque adentro no vamos a poder grabar. Adentro hay una especie de capilla donde cabe una persona, donde en un tiempo había una lámina de cobre por dentro y eso es en realidad un psicotrón. Ahí no había colocada ninguna estatuita de ningún dios, nunca la hubo. Ahí solamente se entraba un sacerdote muy entrenado para hacer soñar a sus enemigos las pesadillas que quisiera. No vamos a poder ver lamentablemente el costado, hay unas fotos malas en internet del costado de esa cámara que vamos a ver en el Santo Santorum, digamos, del templo, que es donde está la parte más potente energéticamente. Una parte un poco menos potente es una sala que está al lado donde van a sacar aviones a punta pala. La mayor parte de las fotos salen tremendamente manchadas. Pero en el Santo Santorum hay una energía tremendamente potente. El aparato, digamos, esta cabina, recuerden que las vimos también en el Museo del Cairo, ¿no es cierto?, que hay unas cuantas, es la parte más potente del templo. Ahí no solamente se hacía soñar a los enemigos, o sea, no solamente era un elemento ahí donde los sacerdotes hacían la protección psíquica de todo Egipto, mejor que en una pirámide o mejor que en cualquier otro sitio, por las condiciones que tiene el templo y por la forma en que está construido y por el lugar, el punto geobiológico sobre el que está asentada esa pequeña cabina que vamos a ver en el interior. Vamos a comenzar el viaje. Saquen todas las fotografías que puedan porque los conjuntos de jeroglíficos que hay es enorme. Tratemos de no separarnos, ir todos juntos para que puedan aprovechar explicaciones de algunas cosas, más que explicaciones, hacerles ver detalles de cosas que nos llaman muchísimo la atención. Aquí es donde hay una serie de jeroglíficos que no van a encontrar en los catálogos. No hay explicación, tampoco está traducido, desde ya saben que ni siquiera está traducido muy elementalmente el conjunto ideográfico, solamente una pequeña parte que es la que nos da la piedra roseta. Comenzamos.
dentro de lo poco que sabemos, pero que sabemos de verdad, sabemos que esto tiene unas características educacionales, donde tenemos los 8 principios metafísicos, toda la tabla esmeralda, donde tenemos las 7 leyes herméticas que componen cada uno de los principios, y que gran parte de todo esto, como hace a la conciencia, tiene que ver con la vida. Tal que tenemos aquí, por ejemplo, este jeroglífico, donde te dicen, no, es que esto es un personaje que está manejando el agua de la vida. Es la primera vez que lo veo donde lo está cogiendo del recipiente, pero está echando el agua para atrás. No, a lo mejor sería grapa, o algún whisky muy bueno, y ya está tan borrachito que está echándolo para atrás. O sea, de agua de la vida nada. Sí, agua de la vida, claro, es un esperma. Eso no me cabe duda, eso no es teoría, eso lo afirmo contundentemente, que se trata de un espermatozoide. Lo vamos a ver, bueno, lo hemos visto en Karnak, lo hemos visto en Luxor, ¿no es cierto?, saliendo del falo del dios Min. No cabe duda que se trata de un esperma. Lo que sí tengo como teoría, pero esto nos lo dirá un biólogo que se sume a este gran equipo interdisciplinario, es que algunos jeroglíficos, al margen de que pudieran tener alguna función en alguna época, en meramente fonético o ideográfico en otro sentido, los círculos, como este, pero con 2 rayitas, es un óvulo de una mujer mortal. Pero con más rayitas, estamos hablando de la inseminación de los dioses. Aquí tenemos 2 clases de personajes como dioses. Los que ya sabéis, por ejemplo, Isis, Osiris, Horus, que no fueron necesariamente unas personas determinadas, sino el conocimiento, la ciencia, la conciencia. Pero tenemos a veces otros dioses u otras representaciones de otros personajes que evidentemente no son dioses, son sacerdotes, son iniciados, son maestros, son faraones. Y entonces tenemos 2 clases de dioses, unos que son representados como Anubis, como Sekhmet, que son personajes, personas, pero no mortales, son dioses físicos. Entonces tenemos 2 clases de dioses, los alegóricos y los personales, pero también tenemos mortales. Entonces tenemos 2 clases de óvulos. Luego lo vamos a ir cotejando con otros y les voy a dar más desarrollado a través de internet o a través de algún blog, el desarrollo de por qué esa teoría, pero no quiero presentarla hasta no tener el auxilio de un biólogo, con mente abierta, con una formación esotérica, una formación metafísica, sin fanatismo de ninguna clase, pero que sea lo suficientemente apasionado de Egipto como para que nos ayude a descifrar estos misterios. ¿No es la élite de la ADN? ¿Podés representar Sí, la élite de la ADN? justamente aquí, sí, lo vamos a ver en muchos sitios, ¿no es cierto?, de las formas helicoidales. ¿Dónde Mira, está? la estoy viendo aquí. Esto es 2 hélices ¿Dónde del era? ADN. Ah, sí, bueno. Es la forma que tiene sí, la hélice espera. del ADN. Sí, este es uno de los que sí, lo íbamos a ver de todos modos más allá, donde lo tengo ubicado, pero aquí está muy bonito grabado. Pues eso como jeroglífico no está catalogado. Aquí sí que tenemos otro jeroglífico, donde al margen de lo que diga la oficialidad, es más probable que estemos hablando de una espiral, de una molécula espiroide. Y como hemos visto, bueno, más allá, había una representación de la serpiente. Cuando hablamos de la serpiente podemos estar refiriéndonos a 2 cosas, o la Kundalini
en el sentido hermético, o el ADN como alegoría de la genética. Esto es un jeroglífico muy curioso, donde tenemos una pierna y un esperma. Se me ocurren dos o tres cosillas, dos concretas, pero prefiero no decirlas e invitar a los biólogos porque es que son ellos los que tienen que tallar. Yo no soy un experto en biología. La tuve como asignatura en la escuela secundaria y después 2 años en la universidad, pero como asignatura. Y esto tiene que ser un profesional, un biólogo, sobre todo un genetista que quiere hacer una tesis doctoral bien chula, relacionado con la historia. A ver, que nos explique qué hace un espermatozoide sobre una pierna. ¿Cuál es el sentido que deberíamos darle? Aquí tenemos un jet con esta especie de cuerno encima de un cuerno de Hathor, diría un ortodoxo. Pues puede ser, no lo sabemos. Pero aquí, en este costado derecho del templo de Edfu, encontramos ya 9 jeroglíficos que no están catalogados en ningún lado. En el viaje pasado, ahora creo que estoy viendo otros más, como ese del cuerno y el jet. Es un conjunto del cual no tenemos idea lo que pueda significar. Que nos disculpe la gente que nos ve en la caja de Pandora, la gente que lee nuestros libros, ya saben cuál es nuestra frase predilecta, ¿verdad? Porque es la que más recurrente realmente nos llega, ¿eh? Me gustaría saberlo, o no lo sabemos. Mientras que no funcionemos con la objetividad científica necesaria, vamos a estar sin cobrar la extraordinaria herencia que tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos otra parte que a mí me gusta muy especialmente, porque nos da lugar a pensar un poquito en sentido ciencia ficción, porque hay que tener la mente abierta a todo, ¿no? A ver si lo de Stargate, como siempre ocurre con la ciencia ficción, todavía se queda corto. O no es exactamente así, pero es más bonita la realidad, o más terrible, yo qué sé, pero en el fondo más lógica, ¿no?, que la ortodoxia elemental. Resulta que, bueno, tenemos un caballo con unas manos. Ese es un símbolo bastante curiosito. Vamos a contar que estos palitos no son lo del jeroglífico palo, 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 palito, paloe, ¿no? Tiene un sentido que creemos que son días, pero no siempre. Por lo menos en la mayor parte de las veces creemos que se refiere a días o a una medida de tiempo determinada. Pero aquí tenemos esto que, dejando de lado lo que ya sabemos por la ortodoxia, que es un símbolo que representa una letra, que pim pam pum, yo prefiero que esto me diga cualquier persona que no conoce Egipto, a ver qué le parece. Alguien que no es un egiptólogo, pero que puede ser un físico, por ejemplo, que puede ser un astrónomo, a ver que me digan qué puede significar este jeroglífico con unas flechas hacia arriba. Y ahí os lo dejo. Con una estrella. Una forma más que evidente, flechas hacia arriba. Y vamos a encontrar más o menos lo mismo y hasta más completito por ahí. Sí. Pues aquí vemos algo parecido. Permiso. Días, naves, estrellas, una constelación. Ustedes saben que, a ver, todos ustedes son lectores de libros, ¿verdad? Cuando encuentran una frase, a lo mejor todo el libro sirve, todo el libro extraordinario, tal, pero tiene una frase
que ustedes cogen un boli y dicen, esto lo tengo que marcar, porque esto es un concepto que aunque lea el libro 20 veces, tengo que insistir sobre este concepto. Bien, pues en este sector del templo de Luxor, yo haría una protección especial para que ni siquiera la gente venga a tocarlo, pero que sí que lo pueda ver todo el mundo y que no se deteriore ni con la lluvia, ni con el sol, ni nada. Porque esto es, en este gran libro, la parte que yo marcaría muy firmemente, muy profundamente. Traten de mirar con atención y no se trata de tratar de encontrar cosas, no dejen trabajar la imaginación, ¿eh? No se trata de dejar la imaginación que se haga pajas mentales, ¿eh? Simplemente observamos fríamente los jeroglíficos, sin condicionamientos ortodoxos. Yo me sabía todo el abecedario, imagínense, de chiquitito, con 5 años, loco con Egipto, pues me sabía, podía escribir en jeroglíficos prácticamente, vamos, reemplazando las letras y nuestras letras reemplazándolas. Bueno, he tenido que olvidármelas, porque si yo mantengo la idea de que esto es esta letra, no aprendo nada. No me sirve de nada, no me permite descubrir nada de lo que hay en la idea, en la parte ideográfica del jeroglífico. Les recuerdo que el jeroglífico tiene un significado fonético, un significado hermético y un significado ideográfico. Aquí, por ejemplo, la mayor parte es o hermético o ideográfico. Aquí no hay fonética. Esto, que puedo estar equivocado, sí, vale, puedo estar equivocado, pero hasta aquí no se me ha demostrado. Mientras que tomando cada conjunto, hemos podido determinar pequeños factores herméticos, o sea, relacionados a las leyes universales. Vamos a ver si encuentro... Bueno, un poquito más allá. ¿El águila que representa? No es el águila, es Horus, es la conciencia. Okay. A ver, tenemos otro conjunto interesante por ahí, de plato volador también, o con esa apariencia al menos. Bueno, aquí tenemos un burrito. Esos somos nosotros, ¿ves? Esos somos nosotros. No los arqueólogos oficiales, ellos saben todo, tienen todas las respuestas. Nosotros somos muy burros y no sabemos nada. Bueno, como ven, hasta aquí llegó el cristianismo. La escalera hacia la eternidad. A ver, esta parte es... Aquí tenemos otra vez la misma... El jeroglífico que habíamos visto, solo que allá estaba inclinado, ¿eh? Aquí está más, digamos, horizontal. ¿Recuerdan? A ver, ¿dónde está? Hay una escena muy interesante, pero la hemos pasado. Y no quiero que dejen de verla, porque aunque está la foto puesta por ahí en internet, hay otro que está mejor, pero este es muy interesante. Es decir, aquí tenemos, desde un punto de vista absolutamente heterodoxo, pero al menos con algo de coherencia, podemos estar totalmente equivocados en la interpretación, pero desde ya es más válida que cualquier interpretación ortodoxa en este sentido, porque por más que nos digan tales letras o tal significado, pues será traído de los pelos. Esto puede que sí, pero por lo menos es coherente. Nave, estrella, gravedad. Ah, claro. La plomada. Porque esto es una plomada, ni más ni menos.
sobre un cabrestante, ¿no es cierto? Sí. Entonces esto pues es algo muy significativo. Lo repito para los que no estaban por aquí: nave, estrella, gravedad, días. Y este cruce de dos serpientes, un cruce ¿qué? Interdimensional, un factor de los que ahora maneja la física más ortodoxa como física cuántica, un cruce interdimensional o algo así, o es un cruce de civilizaciones, o es un cruce de razas, o sea, un cruce de caracteres genéticos. ¿Qué es esto? Esto es la vela de un barco. Esto es la vela de un barco. ¿Qué significa como jeroglífico una vela de un barco? Para una civilización que está viendo, que está experimentando cosas, una relación con otras civilizaciones o lo que sea, pues una vela de un barco sería la manera mejor de decir son viajeros o somos viajeros a una civilización cuyo mayor avance técnico es la navegación marina. Bueno, pues tenemos por ahí otro jeroglífico parecido a este, pero estaba más completito. Lo que pasa es que si nos ponemos a buscarlo por símbolo más o menos, vamos a perder mucho tiempo y el templo es grande. Se pueden imaginar que para hacer un estudio un poquito más minucioso, solamente el ir repasando y fotografiando todas las partes que se pueden ver más o menos bien de todo este muro, pues estamos hablando de unos, ¿qué tiene esto? Unos 8 metros de altitud. Por 80, pues unos 230 metros más o menos. Te voy a hacer una pregunta, Gabriel. Sí. Por lo que vemos, está todo picado a posta, ¿no? O sea, la han roto a... Sí, evidentemente no, esto no fueron las palomas que vinieron a picotear. Claro. Esto es un trabajo de cincel. ¿Pero es reciente o hecho hace ya años? No sabemos cuándo fue hecho. No sabemos. ¿Estaba de aquí de cuando más o menos nosotros tenemos conciencia? Desde cuando estamos más o menos documentados. Es decir, yo he visto fotos ya de este templo y de estos muros en libros de hace 30, 40 años y ya parece todo picoteado casi por todos lados. O sea, gamberros ha habido a lo largo de toda la historia. Lo que resulta verdaderamente... A ver, la intención de destruir no es la intención de destruir el templo, porque el templo lo habrán utilizado de cuartel, pero también es poco entendible cómo se han puesto a picar los cuerpos, es decir, la pierna, el brazo, por ejemplo, las caras, aunque por sus atributos sabemos perfectamente que aquí tenemos a Horus, ¿no es cierto? O sea que no han sido ni siquiera inteligentes para decir vamos a destruir su significado principal. Sí, pero es que en el Islam lo que no quieren son las imágenes de personas yo he oído o de una letras. teoría relacionado con eso, y es que... Sí, pero esto no lo han hecho los musulmanes. Es anterior a los musulmanes. Sí, de hecho, mira, nosotros como templarios defendemos mucho la postura del Islam respecto a la metafísica. Por eso os decía que si yo tengo que elegir por narices una religión, que no elijo ninguna, pues me quedo con el Islam. Al margen de la cultura árabe, ¿no es cierto? Al margen de lo que nosotros llamamos las prohibiciones o todas esas cuestiones que no están puestas en el Corán. Sí que hay unos aspectos que deberían cambiar con el tiempo porque fueron escritos para una época y para unas circunstancias determinadas. Pero el Islam ha sido muy protector de la metafísica. Es una religión tremendamente tolerante. Que no lo sean los musulmanes actuales en muchos países en un sentido o en otro es cosa aparte. Pero como religión es una religión muy tolerante, no ha producido las masacres, los genocidios brutales que ha cometido el sionismo, que ha cometido el catolicismo. Entonces, también ha protegido muchísimo que tengamos una situación como la de los talibanes que destruyeron a aquellos budas. Bueno, pero fanatismo también tenemos en todas partes. No obstante, aquí en Egipto y en la mayor parte del mundo, el Islam siempre ha sido tolerante. De hecho,
hay una parte de los templarios que son musulmanes. Conociendo la verdadera historia, que no, la gente todavía ve o dice, ese es un templario y es un cruzado, y es justamente lo contrario de un templario. Totalmente lo contrario, es decir, los cruzados en algún momento combatieron junto a una facción templaria, pero resulta que habían templarios musulmanes. Entonces, ¿qué hacían los templarios, tanto musulmanes como cristianos? La misión que tenían en Jerusalén era evitar justamente las guerras, evitar que se destruyera el patrimonio cultural que había en la zona, evitar el enfrentamiento de los pueblos. Para eso se metieron los templarios, tanto musulmanes como cristianos, en el tema de las cruzadas. Pero luego de la gran traición de la Iglesia y de los reyes, sobre todo el rey de Francia, pues se arma un pitote bastante grande a nivel europeo, donde empieza la gran masacre de templarios. ¿Y quiénes hacían la masacre de templarios, que se cargaron 500.000 cátaros para empezar? Los cruzados, los mismos que habían combatido teóricamente en Jerusalén. Bien, pues los templarios musulmanes ahora aquí hay hermandades que buscan conservar y cuidar todo esto, porque el Islam en sí como religión no es enemiga del conocimiento, todo lo contrario. Es que entre los mismos egipcios, en sucesiones de generaciones, de dinastías, tenían problemas entre ellos. Entonces, para que una imagen o un egipcio o un dios o un faraón no trascendiese, como la imagen era tan importante, la picaban, y así se aseguraban que no iba a trascender a la otra vida. Es lo que he oído. Bueno, es una teoría muy pueril. Es decir, entre los egipcios sí, sobre todo en las últimas, en el último periodo de 4.000 años, ¿no es cierto?, sí que hubo diferentes enfrentamientos, diferencias, ya viró a religión, se empezó a perder el conocimiento esotérico, el conocimiento metafísico, entonces empezaron a reemplazarse muchas cosas por creencias. Entonces, en lugar de entender lo que son los dioses y personificarlos y seguir su ejemplo, los empezaban a lo mejor a adorar como culto. Sí que los templos han sido utilizados como templos de culto, pero no por los constructores, no con esa finalidad se construyó, ni fue su misión principal. Fueron utilizados apenas algunos siglos y puede que algún par de milenios, pero no 14.500 años. Por lo tanto, las picadas en los cuerpos tampoco obedecería a los egipcios, porque se hubieran encargado muy bien no de picarle la pierna, sino de quitarle los atributos que son lo que les definen como dioses. O sea, a esta figura no le define como dios ni la pierna, ni los brazos, ni la mano. Fíjate que no le han quitado el ankh, no le han quitado el tocado de las dos tierras. O sea, si hubiera sido entre los egipcios, se hubieran asegurado de que la imagen no se pueda reconocer quién es, de qué dios se trata. Realmente no sabemos qué mentalidad tenía un gamberro, porque si es difícil deducir la grandeza de la mentalidad de quienes construyeron todo esto, lo que a mí hasta ahora me resulta imposible e inconcebible es la mentalidad de los que destruyan esto. Es decir, tenemos la misma situación de, a ver, ¿por qué alguien que está haciendo algo bueno, alguien que está enseñando algo que vale la pena, van y se lo cargan? Es inconcebible, simplemente intereses de unas personas, pero no los podemos entender. Dice, bueno, por dinero. Mira, por dinero hacen una guerra unos señores que tienen miles de millones de dólares a su disposición. No, es una mentalidad retorcida, enferma. Es un delirio de poder. Es gente que en el fondo tiene un miedo terrible. Tan grande es su miedo que necesitan estar apoderados de todo el mundo, como para decir a mí que nadie me joda. Son tan pobres en realidad dentro de sí mismos que dicen no tengo que tener para ser rico. Entonces lo vemos, lo observamos, lo sabemos, hasta lo podemos tratar con psicología o con biodecodificación, esos problemas. Pero no los podemos realmente sentir. Como por ejemplo un hecho que ya es conocido, ¿no es cierto?, que se dio ayer. A veces a uno le cuesta tomar conciencia de lo que ha pasado, porque no te puedes poner en el lugar de las otras personas. Cuesta mucho ponerse en el lugar de... La persona más difícil de ponerse en su lugar es el enfermo mental.
Por más que seas psicólogo, por más que sepas lo que sepas, no. Como tú no lo has vivido, lo que tú no lo hayas vivido, no. Yo sé lo que ponerme en el lugar de un tío que actúa ciegamente con furia, con toda la justicia del mundo, pero con furia idiota. Bueno, pues yo he sido iracundo y he cometido errores muy graves en momentos de mi vida por la ira. Teniendo toda la razón, entre comillas, la perdí. Me puedo poner en el lugar de lo que he vivido, pero puedo ver los efectos, pero no puedo concebir en mi mente la mentalidad de quienes hagan esta barbarie. Ni con pretexto religioso ni sin él. Continuamos. Bueno, los jeroglíficos tienen tres funcionalidades, una fonética, una ideográfica y otra hermética. No conocemos de ningún jeroglífico los tres aspectos juntos, salvo el del círculo según esté marcado, según esté contextualizado. Por ejemplo, sí puede haber aquí algún jeroglífico o algún conjunto que represente fonéticamente algo, una palabra. Pero en este conjunto no sabemos cuál es el paréntesis. Digamos que cuando estoy escribiendo un texto, bla, 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 y escribo una fórmula química para que la gente no se equivoque, hago un paréntesis, 5H, corchete, 5, paréntesis, H, 2, O, paréntesis, corchete, para que se entienda que eso es una fórmula, que eso es una expresión que significa otra cosa que no son palabras, es decir, una fórmula química. No es un texto una fórmula química, es una fórmula, es una ideografía que lo podemos extrapolar a la fórmula de una molécula de agua. Pero aquí no sabemos cuál es el corchete, cuál es el paréntesis, digamos, que nos separa un conjunto para que forme una palabra al margen de todo el conjunto ideográfico, porque de esta parte no nos cabe duda, esto sí que lo tenemos claro, que es todo hermético e ideográfico, pero de algunos jeroglíficos conocemos la parte hermética, otros la parte ideográfica, de algunos ambas, pero no le conocemos la parte fonética. Y como les decía, no sabemos cuál es el paréntesis, el corchete, lo que separa una cosa de otra. Aquí hace falta que empiecen a tallar no arqueólogos, sino criptólogos, esta gente que tiene grandes ordenadores, un coeficiente intelectual de 150, y entonces pillan cualquier cosa, cualquier idioma raro por ahí, lo decodifican o agarran un código del enemigo y son capaces de descifrarlo. Entonces esa gente es la que hace falta. Y los arqueólogos que te dicen, las leyendas que te dicen, que son cuentos que no se traga ni un niño, no pueden evidentemente enfrentar ese desafío. Continuamos.